Bueno, hoy vamos a hablar sobre el modelo del mosaico fluido. ¿Qué es el modelo del mosaico fluido? Es un modelo de la estructura de la membrana plasmática que se propuso en 1972 por C.J. Singer y Grant Nicholson, gracias a los avances en microscopía electrónica. El estudio de interacciones hidrofílicas y de interacciones no covalentes como puentes de hidrógeno y también el desarrollo de técnicas como la criofactura y también el contraste negativo. Según este modelo, la membrana está constituida o construida por una bicapa lípida asimétrica, o sea que quiere decir en pocas palabras que es una capa de dos moléculas de grosor, aproximadamente de 60, principalmente formada por fosfolípidos eh, anti, an- antifa- anfipáticos, en la cual están ancladas pues, las proteínas de la membrana. La bicapa le brinda una fluidez y elasticidad a la membrana y su calidad asimétrica hace referencia a la composición entre una capa u otra. Este modelo describe que la membrana, como un fluido, es como un fluido bidimensional que restringe la difusión lateral de los componentes de la membrana. El modelo también incluye dominios que se definen como regiones dentro de la membrana con lípidos y proteínas especiales que promueven la formación de balsas lípidas o complejos de proteína y glicoproteínas que gracias a estas otras forman a ver a los dominios membranales como un anclaje a la membrana lipídica con los filamentos con los del citoesqueleto. También la estructura y la composición química de la membrana. Químicamente, una membrana celular está formada por cuatro componentes principales, que son los fosfolípidos, proteínas, carbohidratos y el colesterol. Los fosfolípidos son el principal componente de la membrana, ya que crean una zona hidrofóbica o bueno, hidrofílica que separa el interior del exterior de la célula. Los tipos más abundantes son los glicofosfolípidos, los fosfoesfingolípidos, glicogliceriolípidos y en las células de mamíferos el lípido más común es el fosfatidicolina. Para las proteínas, cuando están ancladas al exterior, reciben el nombre de extrínsecas o periféricas. Cuando atraviesan la membrana, comunicando el interior con el exterior, reciben el nombre de intrínsecas o integrales. Para los carbohidratos, estos suelen tener funciones de reconocimiento e identificación. Y por último está el colesterol. También las proteínas se intercalan en una bicapa de lípidos dependiendo de la interacción con las regiones de la zona lipídica. Existen dos tipos de proteínas según su disposición en la bicapa. La primera sería las proteínas integrales o intrínsecas y la segunda serían las glucoproteínas. Ahora un poco de la historia de este modelo. En 1895, Ernest Overton planteó la hipótesis de que la membrana celular está formada de lípidos. Para 1925, Evert Gordon y Francois Grandel descubrieron que la membrana de los eritrocitos está formada por una capa de lípidos de dos moléculas de espesor, o sea que descubrieron literalmente la naturaleza bipílica de la membrana. 10 años después, para 1935, Hugh Dobson y James Daniel propusieron que la membrana lipídica está compuesta por capas de proteínas y lípidos con estructuras de poros que permiten la permeabilidad, se podría decir, específica de ciertas moléculas. Y también posteriormente surgieron unos modelos que consistían en una capa lipídica recubierta de capas de proteínas de ambos lados de proteínas. Y ya por último, el último modelo que se hizo de la historia fue para 1957 por S.J. Singer y Nicholson,
que propusieron que el modelo del mosaico fluido, lo propusieron como explicación para los datos y evidencias sobre la estructura y termodinámica de la membrana. Ahora nos pasamos a las propiedades de la membrana, que es otro tema. Bueno, la composición química de la membrana hace que posean unas propiedades esenciales para las funciones que desempeñan en la célula. Podemos agrupar dichas propiedades en 5, serían semipermeabilidad, asimetría, fluidez, reparación y renovación. La membrana celular o citoplasmática confiere protección de la célula, también le proporcionan unas condiciones estables en su interior y tiene otras muchas más funciones. Y por ejemplo, una de ellas sería el transportar nutrientes hacia el interior y expulsar las sustancias tóxicas para la célula. Las partes principales de la membrana. Los principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos, los fosfolípidos y el colesterol. Las proteínas y grupos de glúcidos se unen en algunos puntos a los lípidos y a las proteínas. Los lípidos forman una doble capa y las proteínas se disponen de una forma irregular y asimétrica entre ellos. La función del colesterol en la membrana celular es de gran importancia, ya que es el tercer tipo de lípido en la membrana de las células animales, donde contribuyen al mantenimiento de la fluidez de la membrana y establece interacciones con ciertas proteínas de la membrana que pueden regular la actividad de esta. Y sería todo.